Qué salmo tan hermoso esa respuesta. Guarda mi alma en tu paz, en la paz, junto a ti, Señor. Cuando lo estábamos cantando, a mí la imagen que me vino a la mente fue, bueno, si yo le estoy diciendo a Dios que guarde mi alma en la paz, es porque la paz tiene que ser un lugar. Porque ¿cómo va a guardar algo si no es un lugar? Y el padre Pedro está medio loco, no es que mi cabeza nunca para. Ojalá que parara un día, pero no para. Y yo dije, claro, el lugar eres tú mismo. Tú eres el lugar, Señor. Tú eres la cajita donde tú y yo hemos cantado en esta noche que guarde nuestra alma en la paz. Tú eres la paz. Ojalá que descubramos siempre a Dios como ese espacio amplio al que podemos entrar y allí guardar nuestra alma en ese espacio grande que es Dios, nuestra paz. Se acabó el sermón, no, todavía sigue. Miren, me tengo que remontar al Evangelio del martes. El Evangelio del martes era muy cortito y era la famosa parábola de la semillita de mostaza y el poquito de levadura en 3 medidas de harina. No es la versión de Mateo, que es mucho más larga y mucho más detallada, era la versión de Lucas. Y básicamente eran 3 versículos. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que crece y se convierte en un árbol. Y después decía, y el reino de los cielos, el reino de Dios, en Lucas el reino de Dios, se parece a un poquito de levadura que una mujer mezcla en una mezcla de harina de 3 medidas, que era una medida enorme de harina, del cual se comían entre 100 y 120 personas, comían de 3 medidas de harina, y con un poquito de levadura, esa cantidad enorme de harina se transformaba en una masa que una vez que se horneaba podían comer más de 100 personas. Y leí una reflexión esa noche sobre ese texto tan sencillo del Evangelio de Lucas, de un dominico que es de Uruguay, y decía que el uso de Jesús de imágenes tan sencillas y minúsculas, utilizaba esa palabra, minúsculas, como un granito de mostaza. ¿Han visto hoy algún granito de mostaza del tamaño que es? Ni la cabecita de un alfiler, más grande que un granito de mostaza. Y decía, Jesús usa imágenes tan sencillas y tan minúsculas para hablar de la fuerza de lo divino una vez que penetra el corazón de la humanidad y las estructuras del mundo. Y decía el fraile, de una minúscula semilla brota la vida más exuberante, un árbol que crece y que da cobijo a otros seres. ¡Qué hermoso! De una cosa tan pequeñita nace la vida más exuberante, un árbol que crece y da cobijo a otros seres. Y decía, Jesús dice que Dios sabe valorar la dimensión de lo pequeño frente a la mentalidad oficial de su tiempo, donde solo contaba lo grande y lo poderoso. Y esta mentalidad de que solamente cuenta lo grande y lo poderoso, se había convertido en la medida de todo juicio. No la dimensión de lo pequeño que cuenta Jesús, que realmente es lo que Dios valora. Lo pequeñito, lo sencillo y lo minúsculo, frente a la mentalidad oficial de aquel momento, donde lo grande y lo poderoso era la medida de todo juicio. Jesús sueña con el reinado de Dios en su pueblo. Jesús sueña con que Dios reine en su iglesia, en ti y en mí. Y realmente su vida, su muerte, su resurrección, comenzó ese reinado de Dios en las estructuras del mundo, en el corazón del ser humano. Y claro, cuando hablaba entonces de ese reinado de Dios, como Dios valora
lo minúsculo y lo sencillo, pues tenía que hablar de granitos de mostaza y tenía que hablar de un poquitico de levadura en 3 medidas de harina. Como Jesús habla de su Padre en esos términos y usa esas dimensiones de Dios, lo minúsculo y lo sencillo, Jesús también soñaba con una comunidad de discípulos, creyentes, enviados, misioneros, que representaran por alguna forma, por decir, fueran un ícono visible y tangible, y que fuera presencia de un modo de vivir la fe totalmente diferente también a las estructuras religiosas del tiempo de Jesús, que también eran grandes y eran poderosas. Y Jesús hoy denuncia de una forma muy fuerte en el Evangelio, si se dieron cuenta, la forma de vivir la fe los maestros de la ley y los fariseos. Y decía, ustedes van y buscan a un prosélito al fin del mundo y después le colocan sobre sus espaldas fardos pesados de leyes, de ritos, de obligaciones, de temores, de amenazas, y después que lo hacen, dice Jesús, ni mueven un dedo para ayudar a esa persona a llevar aquella carga inmensa que era casi imposible que esas personas se pudiesen acercar a Dios y relacionarse con Dios. Para colmo, si esas eran las cargas religiosas que llevaban en sus espaldas, que pesaban como un fardo, la imagen de Dios que dictaba todo aquello era una imagen de un Dios terrible. Y hoy hay una denuncia, incluso en la primera lectura, donde el profeta denunciaba a los sacerdotes del templo, y al final le dice, obviamente parece que había un problema hasta de discriminación en el trato de ellos hacia los demás, y decía al final, no somos todos iguales, no somos hermanos y hermanas. Así termina hoy la primera lectura. Entonces Jesús presenta una alternativa totalmente diferente al mundo el mundo religioso, no eclesial, el mundo religioso en el que él habitaba, de fariseos, de maestros de la ley, aquella estructura complicadísima que era el templo de Jerusalén, y sueña y propone una comunidad que es una alternativa muy diferente, donde la vivencia básicamente era la vivencia de un Dios que era bondad y misericordia, un Dios que Jesús llama Abba, que cuando le piden que les enseñe a orar los discípulos, la primera palabra que sale de su boca, cuando oren, digan qué palabra. Abba, que en arameo era papito, ni siquiera es padre, es papito. Es una forma totalmente diferente de ver a Dios y relacionarse con Dios, y por lo tanto el grupo se iba a relacionar entre ellos de una forma también muy diferente. Esta alternativa que Jesús quiere construir de esta comunidad naciente, quiere que sea una comunidad de discípulos, de hombres y mujeres creyentes y de hombres y mujeres compasivos, porque se dejaban, por así decirlo, llenar y afectar por una imagen de Dios ni lejana ni terrible, sino un Dios que descubrían como un Dios que amaba y como un Dios que acompañaba. Y para eso Jesús va a presentar 3 contraposiciones o 3 propuestas. Y son las 3 famosas llamadas que escuchamos hoy en el texto del Evangelio de Mateo, después que hace la denuncia tan fuerte contra los fariseos y los maestros de la ley, hace las 3 contraposiciones o las 3 propuestas. La primera, le dice a los discípulos y a la multitud que lo escuchaban, no llamen a nadie maestros, porque ningún humano es maestro. Y dice, solamente Dios es el maestro. Y el texto lo traduce con M mayúscula. Por lo tanto, Jesús sueña con una comunidad donde todos se descubren siempre como aprendices. Y les dice, son hermanos y hermanas, que van a la misma escuela y que leen el mismo libro que se va a llamar Evangelio. Segunda contraposición, no llamen a nadie padre en la tierra, a ningún humano llamen padre, porque solamente Dios es Padre, y se traduce con una P mayúscula, porque todos tenemos, dice él, el mismo Padre celestial,
Todos nacimos del mismo árbol divino, gente. Se nos olvida. Y la tercera es, no llamen a nadie guía en la tierra. Curiosamente, en el texto del Evangelio en inglés no dice guide, dice master, que se traduce también como amo, como dueño. No llamen a nadie guía, no llamen a nadie mi amo, mi dueño, porque solamente uno es el amo y Señor y guía, y es el Cristo. Solo Cristo es guía. El resto nos toca ser seguidores de ese guía, de ese amo y de ese Señor. La estocada final de este texto, gente, es que después que dijo estas tres contraposiciones, dice: y ustedes, que no están llamados a ser ni maestros, ni padres, ni guías, ni amos, no están por encima de nadie, ustedes lo que tienen que hacer son servidores, humildes, que si se llegarán a autoenaltecer, pues la vida se encargará de darles un buen bajón, como a San Pablo, y la vida se encargará de que coman polvo y coman tierra. Por lo tanto, aquel que se enaltece, Dios lo tumbará. Aquel que vive en una posición de humus, de estar en contacto con la tierra, Dios lo levantará. Yo cuando leía esto esta semana y veía los diferentes comentarios y lo que yo fui escribiendo, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la historia de nosotros como institución, como iglesia, como comunidad de creyentes? ¿Qué nos pasó? Que pronto dejamos de ser este sueño de Jesús y pronto aquella comunidad empezó a dividirse y a crear escalafones y a crear títulos y a crear unas jerarquías que en momentos de la historia de la iglesia tristemente han actuado como actúan los fariseos y los maestros de la ley del evangelio de hoy. ¿Qué le pasó a aquel sueño de Jesús de tener una comunidad de hermanos y hermanas, discípulos, aprendices y seguidores del único que es Padre, del único que es Maestro y del único que es guía, amo y Señor? Yo pensaba que quizás, gente, si somos honestos con nosotros mismos, el ego individual y el ego colectivo siempre se resiste enormemente a imágenes donde se nos piden un morir a uno mismo. El ego nuestro es muy fuerte, tanto el comunitario como el individual, y no nos gusta y resistimos y buscamos excusas para no entrar en unas experiencias de Dios donde Dios siempre te va a pedir a ti y a mí: muere un poquito a ti mismo y a ti misma, conviértete en alguien minúsculo y sencillo como tu Maestro y Señor que lavó los pies de los discípulos, y encontrarás mucha paz y encontrarás muchísimo consuelo una vez que tú y yo asumimos eso. Gracias a Dios, tu iglesia, la mía, la que amamos, está lleno de gente que marcaron momentos en la iglesia que pudieron volver a recuperar el sueño de Jesús de Nazaret, el sueño de crear espacios y momentos donde se experimentaba una auténtica fraternidad, donde se vivían formas de vida minúsculas y sencillas como granitos de mostazas y como un poquito de levadura, donde en aquellas comunidades no habían maestros, ni padres, ni amos, ni señores, y no todo el mundo se reconocía como servidor y como una comunidad fraternal donde constantemente escuchaban la voz de Dios y discernían la voz de Dios. Tenemos la maravillosa historia de un Francisco y una Clara de Asís, tenemos la maravillosa historia de un Vicente de Paúl y una Luisa de Marillac. Tristemente pensamos en San Vicente de Paúl como una cajita donde uno pone dinero. Yo les invito de verdad que un día descubran la vida de este hombre y de esta mujer. Hay imágenes en la iglesia a través de la historia de gente que han creado espacios increíblemente de luz y de bondad y de misericordia. Yo le pedí esta semana al Señor que nuestra iglesia y concretamente nuestra parroquia
Ojalá pudiese ir recuperando siempre poco a poco esta visión de Jesús de Nazaret, donde nos sentamos a la mesa redonda y donde conversamos, nos escuchamos y compartimos el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra. Yo le pedí al Señor esta semana que tú y yo nunca despreciáramos lo minúsculo y lo sencillo, que descubriéramos que en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras parroquias, son casi siempre los más minúsculos y los más sencillas, los hombres y las mujeres que se convierten en tremendos maestros de fe y de confianza. Ojalá que tú y yo podamos cultivar eso en nosotros. No tengamos miedo, gente, a las cosas más pequeñas en nuestras vidas, aquello que parece que no tiene valor, porque hoy Jesús nos recuerda y nos recordó el martes que para Dios lo minúsculo y lo sencillo tiene un valor y una fuerza increíble. Recuerden el granito de mostaza, recuerden un poquito de levadura en unas buenas libras de harina, la fuerza que contiene. A veces soñamos tú y yo que tenemos que tener una fe inmensa, que tenemos que ser gente perfecta, gente que no fallamos en ningún momento, sufrimos y nos golpeamos por eso. Y Jesús lo único que pide en ti y en mí es ser gente de un corazón bien sencillo y gente que tengamos siempre en nosotros algo bien minúsculo y que con una fe y con un amor muy grande se lo pongamos en las manos a aquel que es el único Maestro, Padre y Guía, Dios y su Hijo Jesús.